Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de vestidos de media estación, ideas que te pueden servir según el hemisferio en el que estés, tanto para primavera como para otoño. En mi caso, estas ideas son para otoño. Yo vivo a las afueras de Lisboa y la verdad es que aquí sigue haciendo calorcito, te diría hasta mediados de noviembre. Así que hasta mediados de noviembre todavía podemos seguir usando cosas así más o menos fresquitas, pero de a poquito cada vez más de manga larga. Así que te voy a mostrar en este vídeo varios vestidos de manga larga, todos dentro de un estilo informal, un estilo fluido y boho. Y para simplificar las cosas y para que veas que no es necesario cargarte y cargarte de cosas, te voy a mostrar todo con dos únicos complementos, un par de botas y un bolso. Y empezamos con lo que llevo puesto. Este es un vestido de Shine. Yo ya te lo mostré en un vídeo en el que me hice una exfoliación en la cara, pero el vestido nunca como tal te lo había mostrado. Bueno, esto es un vestido de Shine, de esas telas típicas de Shine, un poco plastiqueras, pero por ese motivo también son bastante calentitos. Así que es una tela finita, pero a la vez que te da calor y por lo tanto a mí me parece perfecta para media estación. Bueno, como ves, es un vestido de flores, es un vestido fluido con corte debajo del pecho y luego sale abierto, sueltito. Y cumple con lo que se considera el estilo boho, por las florcitas, por el estilo desenfadado, romántico. En este caso tiene manga larga, este modelo en particular. A mí me encanta porque la manga no es muy larga y no se te abullona toda. Otros vestidos que te voy a mostrar, pues a mí la manga no me gusta porque es muy grande. Así que este está dentro de mis favoritos. Es un vestido, ya lo vas a ver porque te lo voy a mostrar puesto. Es un vestido no muy largo, aproximadamente creo que me llega a la rodilla. Creo que incluso, bueno, a la rodilla. No me acuerdo si arriba o abajo de la rodilla. Único que no me gusta del vestido es que el escote sea tan bajo. Yo no sé si yo tengo el tiro corto o qué es lo que pasa, pero en la mayor parte de blusas, vestidos que son así con escote en pico, yo me tengo que poner un top por abajo. En este caso es una, bueno, no me acuerdo cómo se llama esto, es algo así que solamente pues te hace el piquito. Para mí estropea el vestido, porque para mí el vestido sería más bonito así, pero yo a esto le tendría que hacer una puntadita, pero si has visto mis vídeos de costura, tú sabes que yo soy un desastre con la costura, incluso para hacer cosas así tan sencillitas, pero ves, así me parece que quedaría muchísimo más bonito. Pero bueno, todavía no he atacado la aguja, así que todos los vestidos que te voy a mostrar hoy, prácticamente todos, van a ir con esto aquí por abajo, porque incluso para otoño andar así tan escotada, la verdad es que no me parece adecuado. Bueno, te voy a mostrar el vestido. No me voy a poner ningún complemento en particular. Me he puesto aquí unas cadenitas sencillas porque prácticamente todo lo que te voy a mostrar es así con escote en pico y me he puesto unas pulseras así también dentro de un estilo más informal, igual que los anillos. Y los complementos. Bueno, los complementos en este caso van a ser botas. Me he inspirado en botas porque se nos ha venido la lluvia y pronostican bastante lluvia. Así que con algo fresquito, aunque no haga mucho calor, bueno, nos podemos poner ya un par de botas. Y yo he elegido estas porque son de gamuza, creo que en España se dice ante, son marrones y bueno, en este caso tienen un poco de tacón y por eso las he elegido porque a mí los vestidos con zapatillas me gustan, pero con botas la verdad es que me gustan más. A mí
todo lo que sea vestido, falda, me parece que te estiliza más con un poco de tacón. Así que como las botas son marrones, todo lo que me ponga hoy va a ser también con un bolso marrón. Los colores, no sé si son los más adecuados, pero también es una forma de decirte, porque me lo habéis preguntado, cómo organizar los zapatos. Para mí, la mejor forma de organizar los zapatos es no tener demasiados, porque ocupan un montón de lugar. En otro vídeo te voy a mostrar cómo me organizo yo, pero la base para mí es no tener muchos. Y este color marrón creo que es un color relativamente neutro y discreto, porque, bueno, más neutro sería un blanco, un crudo, pero en otoño, en invierno también es un color más llamativo. Así que yo creo que esto es neutro relativamente, va con casi todo. En este caso tengo un vestido que los colores son rojo, negro y violeta. Muy poquito de violeta. Tiene el fondo blanco, las flores son rojas, los tallitos de las flores son negros y las hojitas son de un violeta. Así que yo creo que rojo con marrón, ningún problema. Violeta con marrón, ningún problema. Blanco tampoco. Y el negro, bueno, son unos pequeños detalles. Así que vamos a ver cómo queda este vestido. Vestido de flores, de manga larga, romántico, con corte debajo del pecho, después sueltito y corto. Vamos a verlo. Bueno, y vamos con lo siguiente. Lo que te voy a mostrar ahora, agárrate a la silla, es un vestido de Zara Kids para 11, 12 años. ¿Por qué? Porque es para 152 centímetros. Yo te lo voy a mostrar. Mira, es un vestido también del mismo estilo, es decir, un vestido básicamente hasta la rodilla. En este caso es de una tela de algodón muy fresquita, trae forro por abajo, un forro también de o de algodón o de viscosa. Esto es algo fresquito. Y la manga yo creo que no es totalmente larga. También tiene aquí puñito y el resto tiene aquí cosidos unos volantitos como detalle. El escote no es lo que más me gusta porque viene así con un escote pico muy cerrado. ¿Pero por qué? Porque este vestido es para niña. Es decir, a mí me encantan las mangas, a mí me queda bien de tamaño y me queda bien de largo. Ahora, como este modelo está pensado para niña, la parte del pecho, la verdad es que no me gusta mucho cómo queda. Es decir, creo que no te hace demasiada forma, no sé, me parece que tiene una forma un poco cuadradota, pero compensando esa parte cuadradota, abajo tampoco es así excesivamente suelto, y yo te digo, a mí me sorprende que a mí me entre un vestido que está pensado para 11, 12 años. Lo vamos a combinar con lo mismo, con las botas marrones. Esto es un color, yo te diría un fucsia oscuro. Así que, como te digo, para mí este tono marrón chocolate, que además está de moda para este otoño, yo creo que como un color así más o menos neutro, oscuro, discreto, yo creo que va bien con todo. Especialmente con estos vestidos de estilo así un poco boho, informal, y entonces con esto a mí me encanta. Bueno, hablando de que este vestido es de Sarah Kids, me gustaría que se pudiera ver 11, 12 años. Bueno, voy a hacer un vídeo hablando sobre esto, sobre el tema de la normotalla, las tallas grandes, las tallas excesivamente pequeñas, etcétera. ¿Por qué?
una seguidora me dejó un comentario sobre este tema y me gustaría hablarlo. Todo a raíz del vídeo que yo hice, cómo mantenerte delgada. Que lo hice porque algunas de vosotras me lo pedisteis. Para otras es una furia que no se hable de cómo estar delgadas. Bueno, hay de todo un poco, así que es un tema que nos queda para hablarlo en otro vídeo y hoy me voy a probar el vestido y hablamos otro día. Ya has visto el vestido. Como te digo, aquí la parte de adelante, el escote no tiene mucha gracia. Esto eventualmente también se podría tapar con una bufanda, bueno, algo, una decoración aquí que te tape. A mí me da calor. Como ves, el vestido no es de manga completamente larga. Creo que es perfecto para media estación, para ir cambiando de a poquito. Pero ya has visto, el vestido de forma no tiene mucha gracia. ¿Por qué me lo compré? Probablemente porque estaba de rebajas. Estaría baratísimo, me entró, me gustó la idea, me queda bien de hombros, de mangas, es decir, de mangas. Yo te digo que no es de manga larga, tal vez porque es para 11, 12 años, tal vez sí, la idea es que fuera de manga larga y que, pues, no sé, que esto quedara un poquito más bajo, yo no lo sé. Pero yo creo que a mí me cumple toda la función. ¿Tú alguna vez te has comprado ropa en Zara Kids? Yo montones, yo tengo un montón de cosas, básicamente porque yo soy baja. Y entonces lo que yo veo en Zara Kids es que a veces la ropa que hay en Zara, no sé, es demasiado rara, demasiado moderna o sofisticada o formal. Evidentemente también hay un montón de cosas que a mí me sirven y que son válidas. Pero lo que tiene Sara Kids es que el tamaño para 14 años, básicamente, que no es este, sino el siguiente, es que tiene modelos mucho más clásicos. O sea, encuentro blusas de algodón, camisetas básicas de algodón, eventualmente algún vestido. Los pantalones ya no me entran. Hace años sí, me entraban. Hoy ya no. Pero, como te digo, lo que sean partes de arriba o vestidos o incluso abrigos, también tengo abrigos de Zara Kids. Yo creo que, no sé, van para un estilo más clásico, más tranquilo, y por eso, bueno, yo siempre cuando voy a las rebajas veo Zara Kids y mira, me traje este vestido. Y por salirnos ahora para un tono diferente, te voy a mostrar otro vestido que, como puedes ver, no tiene marca. Esto es un vestido también, creo yo, de algodón, aunque debe tener también eventualmente algo de poliéster. Esto es un vestido de tela de camiseta, es de manga larga, tiene aquí un pequeño detalle, como ves, una estrellita en plateado que tiene unos brillitos. Y de resto es un vestido tal como lo que te venía mostrando antes, con un corte aquí más debajo del pecho. Es totalmente suelto y como ves es así por capas de volantes. Queda súper sueltito, tal vez más sueltito de lo que a mí me gusta. ¿De dónde salió este vestido? No sé si te lo he dicho, ¿ves? Es manga larga. A mí la manga me queda un poco larga, me lo tengo que remangar un poquito. Este vestido salió del chino. Un día, pues no sé, fui al bazar chino a ver qué es lo que había durante la pandemia, que fue cuando yo me aficioné a ir a las tiendas chinas porque había perdido las ganas de ir a los centros comerciales.
Así que lo vi, pensé, un vestido así de media estación, súper cómodo, me encanta el color y como ves, en un tono crudo, otra vez, perfectamente con las botas marrones y este bolsito. Así que me lo voy a poner. Como has visto, el vestido es del chino, pero para mí es un vestido precioso, fresquito, con su manga larga, sueltito, cómodo, combinable con cualquier abrigo, con cualquier complemento, con su detallito. Así que yo sé que no es la cosa más chic del mundo decir que te lo has comprado en el chino, pero ¿para qué nos vamos a engañar? Yo te cuento las cosas como son. Y bueno, si te viene gustando, no te olvides de suscribirte, aprovecha que tienes ahí mismo el botón, no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Bueno, ya te he mostrado uno de flores y después hemos hecho dos lisos. Siguiendo con este estilo así descontraído, desenfadado. Bueno, seguimos con el mismo estilo de vestido, pero volvemos a las flores. En este caso, otra vez, shine, milagrosamente con el escote levemente más alto. Este creo que hasta me lo puedo poner sin tener que tapar nada. Bueno, este vestido tiene elástico aquí en la cintura. Te diría que no es exactamente debajo del pecho, así que este tiende pues a hacerte un poquito más de barriga. Tiene manga larga, me gusta, con el elástico aquí y sin que le salga después un volantito, que esas mangas no me gustan nada. El problema es que la manga para mí es muy larga. No me acuerdo qué tamaño es. Lo mismo, si te gusta, si yo encuentro este vestido disponible o algo muy parecido, también te dejo el link en la descripción. Pero la verdad es que no he visto si está disponible. Lo mismo, esas telas de poliéster, fresquita y calentita a la vez, es decir, ideal para media estación. En invierno, a no ser que no haga mucho frío, te pongas un buen abrigo, pues pasaría frío. En verano, por supuesto, te cocinas. Así que genial para media estación. Para primavera, bueno, por el tema de las florecitas. Para otoño, por el tono, es un rosa seco, oscuro. Creo que esto se le llama rosa, rosa empolvado, no. Rosa, bueno, no me acuerdo. Rosa palo, creo que esto es rosa palo. Bueno, es el más largo de todos los que te he mostrado hasta ahora. Este creo que me llega a mitad de pantorrilla. Y el vestido me gustaría si no fuera por el efecto de esta manga tan larga que hace que se me abullone. Pero bueno, lo tengo y te lo voy a mostrar. Otra vez vestido de manga larga, en este caso un poquito más largo y con elástico en la cintura. Vamos a ver. Yo a este vestido le veo forma de institutriz puritana de los tiempos de los cowboys. Yo no sé. A mí no creo que me favorezca mucho este corte aquí con elástico, o si no, es que el vestido es grande. Y yo te había dicho que la manga es súper larga, sí. Entonces, también cuando la manga te queda larga y te hace aquí, te abullona, no sé, a mí no me gusta. Yo lo que hago, me la subo así
y luego la dejo caer hasta que me llegue pues a la altura prácticamente de la muñeca, pero ya doblada, ¿ves? Entonces creo que ya no me hace este efecto así tan, no sé, tan exagerado. Bueno, vamos a pasar a otro modelo. En este caso es un vestido también largo, también boho, es decir, así en un estilo un poco hippie. Es un vestido de pull and bear y te digo, es mi favorito. Y cuando lo tengo aquí en la mano, veo la tela, veo el corte, pero básicamente sí, la tela y el corte. Y ahí te juro que yo me doy cuenta que por mucho que nos encante Shane, que sea muy tentador los precios, etcétera, yo te sigo diciendo, para mí la calidad de Inditex es muchísimo mejor que la de Shane. No solamente la calidad de los materiales, sino los cortes, para mí no sé, quedan mejor. Y además la originalidad, porque como has visto, los de Shane, yo no sé hasta qué punto sean muy originales. Será porque yo me he comprado varios así parecidos, tengo tres de estos de Shane con flores, porque a mí me encantan. Bueno, este como te decía es Pull and Bear. Y no lo puedo creer, es tamaño XS. Tamaño XS. Este me lo compré en unas rebajas, en las rebajas del invierno pasado. Y bueno, es un vestido de otoño o de primavera, es súper largo. Este pasó ya por la costurera para sacarle un poquito del bajo y las mangas, pues también son con puño, pero por algún motivo, tú la ves así y la manga es ancha. Por algún motivo, esta manga cae bien. No tiene ningún elástico, es de un dibujo étnico, es como si fueran unas hojas o aquí, pues no sé, unos ojos, unos dibujos así étnicos. Y me parece absolutamente precioso. Perfecto para media estación y una vez más, en este caso, con los complementos marrones, perfecto. Así que me lo voy a poner y me vas a dar tu opinión de los vestidos que te he mostrado, para mí este es la joya de la corona. Vamos a ver. Me encanta este vestido, aunque creo que lo tenía un poco idealizado en el recuerdo. Me parece precioso, me encanta, pero creo que los otros que me he puesto antes, pues también son bastante bonitos. Bueno, tengo aquí otro modelo de Pull and Bear. Este es de la última estación, del último invierno. Esto debe ser otoño-invierno, última, la colección del año pasado. Y este ya de la colección anterior. También es una idea de vestido boho, fluido, con lo mismo. Escote en pico, corte debajo del pecho, manguita así con efecto abullonado y con su gomita aquí. En este caso es largo, creo que es por debajo de la rodilla, creo que no se me ve la rodilla con botas con esto. Y bueno, es de fondo negro, pero como tiene florecitas de ese rosa palo, con un poquito de, bueno, con las hojitas verdes y unos detallitos de las flores en blanco, por el tema del rosa, creo que también queda perfecto con este tono. Así que ya ves, te recomiendo, si no tienes mucho espacio para otoño e invierno, un par de botas marrones, es que te pega con todo. Para mí, excepto si estás vestida de azul o si estás vestida toda de negro. Negro y marrón a mí no me gusta mucho, y con azul menos.
pero francamente la posibilidad de colores que te da es enorme. Así que me voy a probar este vestido tamaño S y vamos a ver cómo me queda. Este vestido yo me lo suelo poner con este complemento. Es una bufanda, como ves, de un rojo oscuro, que creo que queda perfecta con estos tonos. También va bien con marrón y así que para otoño a mí me encanta. Y así, bueno, también ya más otoñal con las botas marrones que te había mostrado, con este bolsito y creo que también es un conjunto, bueno, un conjunto, es un vestido que es súper práctico para esta época del año. Pero como estamos hablando de media estación, no me quiero olvidar de las que están entrando en la primavera. Así que traigo el último vestido, exactamente el mismo estilo. Vestido boho, por lo que entendemos, vestido fluido, básicamente de florcitas o con algún detalle informal, romántico. Y bueno, en este caso lo mismo. Manguita larga, en este caso es el tipo de manga que es la primera que es el primero que me compré así y en mi caso el último. También es un vestido de Shane de la misma tela de los que te había mostrado antes pero por los tonos más claritos, esto ya tiene un rosa más clarito, celeste, tiene un beige y tiene también un verde seco. Así que si estás entrando en la primavera, pero pienso que te lo podrías poner este tipo de tonos con un bolso más alegre. Pero yo te he prometido que solamente con un par de botas y un bolso nos podemos vestir con un montón de colores y un montón de conjuntos. Así que me lo voy a poner, ya ves, también tiene este escote súper grande, tiene el elástico en la cintura y lo mismo, la manga con esto no me gusta, así que yo normalmente me lo arremango un poco. Y aquí abajo tiene un pequeño volantito. Así que yo diría un estilo boho dentro de un estilo desenfadado, romántico. Y bueno, vamos a probarlo y ver cómo nos queda. Bueno, este es un estilo que a mí me encanta, me parece súper cómodo, súper femenino, alegre, coqueto, pero a la vez nada provocativo. Así que a mí es un estilo que me encanta. Y con un poquito más de frío, con este tipo de ropa, siempre te puedes echar por arriba, pues un abrigo informal, una chaqueta vaquera, ese tipo de ropa. Para la vida que yo hago es perfecto porque yo tengo un estilo de vida bastante informal. Depende de tu estilo de vida, pero también para un fin de semana, por ejemplo, creo que es un estilo que nos puede quedar bien en general a todas. Bueno, a partir de este vídeo ya has visto que han salido tres temas. El tema de los XS, S, tamaños pequeños, normotallas, tallas grandes, que es el tema que te comenté que salió a partir del vídeo que hice, cómo mantenernos esbeltas. Y por otro lado, también con el tema de los bolsos y los zapatos, también tengo pensado hacer un vídeo contándote cómo organizo yo mis zapatos. Así que dime si te interesan estos temas y también sugiéreme algún otro tema del que te gustaría que habláramos aquí en el canal.
Por hoy es todo, te mando un beso, disfruta de tus vestidos de media estación. Si encuentro algunos de los modelos de Shane todavía disponibles o parecidos, no te olvides que te voy a dejar la descripción, no, el link en la cajita de descripción. Si no aparece nada, es porque no he encontrado ningún vestido igual o muy parecido a lo que te he mostrado. Bueno, por hoy te mando un beso y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.